Honorable senador Rodrigo Lara Restrepo, muy buenos días. ¿Aló? Senador Rodrigo Lara. ¿Aló? Ahí está. Aquí estoy. Senador Rodrigo Lara, muy buenos días. Hola, doctor Fernando, muy buenos días. Cordial saludo a usted, a su equipo y a todos los oyentes. Bueno, hay una noticia que no es menor. La noticia para nosotros es que Cambio Radical entra a ser parte del gobierno y que deja su posición independiente y en algunos casos opositora para ser parte del gobierno nacional. Nos quiere contar, antes de que hablemos de la cosa que para nosotros es menor, de quiénes serán las personas que lleguen o que no lleguen al gabinete en representación de Cambio Radical, sobre cuáles bases temáticas, cuáles asuntos esenciales se acercaron a Cambio Radical al gobierno del presidente Duque. Bueno, doctor Fernando, sí, en efecto, desde hace unos meses y en particular desde hace unas semanas se ha venido intensificando el diálogo entre el gobierno nacional y el partido Cambio Radical. Acercamientos ha habido, digamos, desde el principio mismo del cuatrienio legislativo. El presidente en un inicio siempre expresó su deseo de ampliar la base parlamentaria de gobierno. No obstante, el partido inició ese cuatrienio con una posición de independencia y en circunstancias hemos acompañado al gobierno. Hemos estado, por ejemplo, acompañando al gobierno en temas muy sensibles como la aprobación del plan de desarrollo, la aprobación del presupuesto. Acompañamos al gobierno en la aprobación y fuimos fundamentales en la aprobación de la ley TIC y apoyamos al gobierno ahorita en la aprobación de la reforma tributaria, en particular introduciendo una serie de reformas a la misma que han sido muy bien acogidos por el sector empresarial y que van a tener una incidencia importante en la generación de empleo. Estos puntos nos han acercado. En este año y medio, no obstante, también hemos tenido posición de independencia. Hemos acompañado al gobierno, pero no hemos acompañado al gobierno en aquellos temas que hemos creído que son contrarios para los colombianos. Por ejemplo, en la extensión del IVA a la canasta familiar, no acompañamos al gobierno. En un proyecto de reforma muy agresivo que hubo a principios del primer semestre legislativo, presentado por el Centro Democrático, contra el proceso de paz, decidimos no acompañarlo. Y bueno, esa ha sido la posición de independencia que creemos ha sido constructiva y muy enriquecedora para nosotros en la bancada. Ahora bien, después de la gran agitación social que sacudió al país en el mes de noviembre, yo creo que tanto el gobierno como muchas colectividades entendieron la necesidad de conectar, de sintonizarse muy bien con las reivindicaciones ciudadanas. Y me parece también fundamental que el gobierno amplíe su base de apoyo, amplíe su capacidad de hacer en el legislativo, de lograr consensos y reformas para mantener sólida y a flote la institucionalidad del país ante naturalmente lo que son pues muy fuertes movimientos sociales que pueden reproducirse este año. Doctor Lara, usted ha dicho cosas muy sensatas y cosas en las que tiene toda la razón. Pero déjeme decirle, sin ninguna intención de molestarlo, que no contestó a mi pregunta. Porque es verdad, ustedes han acompañado en cosas al gobierno, pues quién lo puede discutir, si con los votos de ustedes se hicieron las mayorías en el Congreso. No han acompañado al gobierno en otras, quién lo puede decir. Ustedes y el doctor Germán Vargas Lleras han sido bastante duros en ciertos proyectos del gobierno, pero ahora van a ser gobierno. La pregunta es, no es porque se pongan de acuerdo en este temita, pero estén en desacuerdo en aquel, no. Cuando uno es parte del gobierno, es parte del gobierno. Se hace una alianza y se construye sobre unos temas esenciales. Nos quiere contar cuáles son esos temas esenciales y por eso le insisto en que no me contestó la pregunta. Bueno, nosotros no hemos concluido aún, digamos, este proceso
proceso de diálogo con el gobierno nacional. Todo esto debe ser refrendado por la bancada. Ha habido una delegación de congresistas encargada de conversar con el gobierno, lo ha hecho también el doctor Germán Vargas, y pues existen unos temas para nosotros, digamos, fundamentales. Algo que nos enorgullece como partido es que hemos presentado una agenda legislativa supremamente amplia. Así como pude sacar adelante la ley que desterró el porte y consumo de droga, incluso de la dosis mínima, de los parques, de los perímetros, de los colegios, de los escenarios deportivos y otros ámbitos que definen los alcaldes, tenemos una prioridad fundamental y tiene que ver con la reforma al sistema de salud. Y una reforma precisa, una reforma no solamente macro, sino una reforma también que acelere la obtención de citas y la obtención de tratamientos y procedimientos por parte de la población, que ponga unos plazos perentorios para el otorgamiento de esas citas, por ejemplo, cita pediatra bebé recién nacido que no pueda pasar de 9 días, cita con especialista para población constitucionalmente protegida, tipo los ancianos, que no pase de 9 días, y así sucesivamente unos indicadores muy precisos para que se acabe estas demoras interminables para la obtención de citas médicas y obtención de tratamientos y medicamentos. Una política de cielos abiertos para frenar la constitución de monopolios en el servicio aéreo, es un proyecto muy importante para nosotros. La reforma del sistema de consulta previa, que me parece que se ha convertido en un sistema de extorsión, indiscutiblemente, y de freno injustificado de las inversiones que necesita esta economía para crecer y generar empleo. Una reforma a la justicia, por ciento de acuerdo con mi partido, pero bueno, es una reforma que presenta la mayoría, y podría citarle otras tantas de una amplia lista de proyectos que hemos presentado. Uno muy importante es el que busca profundizar la descentralización, pero ajustando el marco de competencias de intervención y de regulación por parte del Estado central frente a municipios y departamentos, una modernización del código departamental, modernización del código municipal. La verdad sea dicha, la agenda legislativa más amplia la hemos presentado nosotros. Y un punto muy importante ahorita frente a lo que está pasando con Venezuela, la lista Venezuela, o la lista de personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro con inversiones y con dineros en nuestro país. Aquí gran parte de los dineros obtenidos con corrupción, con narcotráfico por parte de las personas cercanas al régimen de Maduro está invertido en nuestro país. Y ese dinero hay que detectarlo y hay que dotar al Ejecutivo de herramientas nuevas para poder congelar esos activos y evitar que esto se convierta en una plaza de lavado para el régimen de Nicolás Maduro. Ese es un proyecto importante. Hay un proyecto de ley penal de género que pues es mío, que yo quisiera incluir dentro de este proyecto, que va contra toda esta tendencia de populismo punitivo, de alza injustificada e irracional de las penas, de acuerdo con la coyuntura, que también quisiéramos incluir en toda esta base. Y bueno, y nos falta también, no sé qué pasa en el Ministerio del Interior, conocer las prioridades legislativas del gobierno para no encontrarnos con sorpresas en estos 2 años y largos que vienen y bueno, y poder acompañar con criterio y con conciencia la agenda del gobierno luego de habernos puesto de acuerdo. Esos son los puntos de discusión y conversación en este momento. De las muchas cosas sensatas y interesantes que usted mencionó, se le escapó una, que se le debió a usted, que es el tema de los trasplantes de órganos, sobre la base de que se cumpla lo que es más elemental, y es que a una persona no la entierren llevándose semejante patrimonio, la vida de otros. Y entonces se lleva los ojos y se lleva los riñones y se lleva todo pues porque le da la gana, y resulta que eso no puede ser así, definitivamente no puede ser así. Eso es una estupidez a la altura de nuestro tiempo, enterrar órganos útiles para personas que los están necesitando a gritos para sobrevivir. Eso es un contrasentido, y a usted se le debe esa reforma que desgraciadamente no se ha aplicado. Tal vez ahora que haya un ministro de salud distinto y que el presidente tenga más tiempo para estar en su escritorio, se ponga eso en marcha.
Yo Sí, insisto pues señor. en que son muchas las cosas buenas que usted está diciendo, las aplaudo, no me manifiesto en desacuerdo con nada de lo que está diciendo, pero me sigue interesando el cambio de cambio radical, de partido que ejerce su independencia y en uso de esa independencia propone temas tan sensatos y tan bien puestos como los que usted propone. La reforma judicial que hay es pura basura, discúlpeme que Mm, se lo diga con franqueza. Eso pues de que mm. el magistrado tenga 50 años o 60 o 40 me parece una estupidez hacerle una reforma constitucional a eso. La cosa pues es mucho más de fondo, cuáles son las facultades, cuáles son la competencia, cómo se administra pronta y cumplida justicia en el país. Ese es otro tema completamente distinto. Pero quedo con la preocupación, entiendo, y no me voy a mortificar por esto, que las conversaciones están en marcha, porque eso debe terminar no con la suma aritmética de este proyecto más este, más este, más este, que eso políticamente, prácticamente es interesante, políticamente no. Debe terminar es con una manifestación expresa de que Cambio Radical pasa al gobierno, como lo es el Centro Democrático, Colombia Libre, Mira y ahora Cambio Radical. Y eso es una cosa de fondo, sobre unas bases fundamentales que esperamos en estas discusiones se aclaran y se definen. Yo le hallo a usted la razón y no lo voy a acosar para que me diga lo que está apenas en trámite, apenas en discusión y que son conversaciones con el presidente. Algún parlamentario le diría que aprovechen el presidente ahora porque después lo recibe poquito. Eso se quejan los de Centro Democrático. Yo no le estoy diciendo nada, sino que a los de Centro Democrático los recibe poquito, no tiene tiempo. Pero en fin, el tema es un tema de fondo y cambia la historia del país, la cambia. Como por ejemplo, doctor Lara, no sería tema de discusión en el Congreso a fondo este acuerdo para crear 1.100.000 empleos y para exportar 10.000 millones de dólares adicionales. ¿Eso no sería tema esencial que cambia la historia de Colombia? Sí, absolutamente. Y eso y bueno, el ponerle un poquito de orden a la tenencia de la tierra en el territorio. Serían los dos factores fundamentales para generar dos verdaderas locomotoras de crecimiento en el país. El fortalecimiento de una base industrial, sobre la base, perdóneme la redundancia, de una política de fomento de ciencia y tecnología en la industria para generación de empleo de valor agregado. Creo que ha sido tal vez una bandera, por no decir de pronto renegada, olvidada o desconocida o mal implementada en los últimos gobiernos que creen que eso crece y brota solo, espontáneamente, sin necesidad de esfuerzo, pero sin intervenir directamente, pero sí promocionado y apalancado por parte de políticas públicas serias e inteligentes. Y bueno, y convertir el agro en una locomotora. Mire que estuve la semana pasada recorriendo unas zonas muy profundas del Caquetá, crucé el departamento, pasé del Huila al Caquetá por el Alto de Balsillas, que es una sabana de Bogotá, entre los dos departamentos, más pequeña, pero con condiciones muy similares, y bajé por todo el valle del río Pato, Alto, Medio y Bajo Pato, que pues usted sabe la agitación que ha habido en esa zona, y entré al Caquetá, San Vicente del Caguán, y recorrí la cuenca del Lozada y del Guayabero, que son de una belleza espectacular y que antes eran pues zonas de control absoluto por parte de las FARC. Lo que uno observa es el abandono estatal, más profundo, no hay ni siquiera señal de celular, en tratándose de una de las cuencas lecheras más importantes de este país. La sola cuenca entre el Lozada y el Guayabero produce 300.000 litros de leche al día, teniendo un potencial pues muy superior por las condiciones privilegiadas de esa tierra, de esas praderas, del régimen de lluvias. Y bueno, y si hubiese, digamos, orden en el manejo de la titulación de esa tierra, porque todos son baldíos que han sido adjudicados de manera desordenada, sin ningún criterio, sin ningún propósito nacional, sin anclar empresas o capacidad de inversión de millones y millones de dólares que pueda generar un circuito económico que, por ejemplo, se dedica a la agroexportación en tierras tan privilegiadas.
Y más abajo pues queda el Yarí, que es la última frontera agrícola de este país, con condiciones muy superiores a las de Pichada, y no se ve, digamos, ninguna acción estatal coherente para sacar estas zonas de la pobreza, del abandono, e integrarlas en circuitos de agroexportación mundial. Mire eso, yo no me explico, si en el Cerrado, que es tierra ácida, pudieron hacer lo que hicieron aquí, estas maravillas. No. Eso podríamos, de verdad, yo quedé impresionado, doctor Londoño, por la belleza de esa zona del Caquetá y del potencial inmenso. Lo que hicieron en el Cerrado en el Brasil, en la altillanura colombiana, están empezando. Y hay experimentos ya reales, como los que tiene, por ejemplo, la Facenda. Pero esos son 12 veces el valle geográfico del Cauca. Ese paseíto también se lo pudiera dar, e ir a La Mojana. Este es el país de futuro en producción de alimentos. Sobre esa base sí que se puede hacer un programa político interesante. Hoy le decía al presidente de la SAC que lo malo es que los campesinos producen futuro, producen comida, producen seguridad, producen estabilidad nacional, pero no producen votos. Tienen ese pequeño problema. Entonces por eso nadie los voltea a mirar. Bueno, más de acuerdo no podemos estar. Y déjeme sacar... El tema de titulación yo creo que es una reflexión profunda. Todo eso eran baldíos. Entonces, o hay una ocupación de facto de baldíos, o hay un traspaso cuando ha habido traspaso, pero desordenado, es decir, sin ningún criterio de prioridad nacional, aquí porque sí, allí porque no. Una UAF de 110, otra de 120, entonces lógicamente así no se hace nada de impacto. Yo creo que ese es el gran propósito nacional, ordenar el territorio. Bueno, y leyes que disponen que no puede haber explotación agrícola sino de más de tantas hectáreas para unas explotacioncitas, cuando lo que necesitamos es un programa ambicioso. Bueno, en fin, nos podríamos pasar demostrando cuán de acuerdo estamos usted y yo en cuántas cosas fundamentales. Nos queda el tema central y yo solamente le quiero robar un compromiso, si me lo permite. ¿Cómo no? Cuando terminen las conversaciones, me pasa el teléfono y me cuenta las bases fundamentales de ese acuerdo Cambio Radical Gobierno, para que Cambio Radical sea partido de gobierno. Claro, usted sabe que para mí siempre será un privilegio y un placer estar en su emisora. Siempre me he sentido inmensamente a gusto y siempre ha sido muy grato para mí estar aquí en estas ondas. Entonces, desde el momento en que usted me llame, yo estaré ahí firme atendiendo la llamada y contándole lo que se pudo hacer, las bases, las expectativas, y bueno, pues ya lo que queremos y le hemos dicho al gobierno es pongámonos de acuerdo sobre los puntos claros, no vaya a ser que después nos encontremos con algún proyecto que genere profunda división dentro del partido. Que no puede generarla, van a ser partido de gobierno, y el partido de gobierno es el que gobierna, para bien y para mal. De manera pues que ese es un cambio total en la posición suya, por ejemplo. Usted ahora está en una posición interesante, pero medianamente cómoda, y es que está en libertad de opinar sobre todo. Cuando sea partido de gobierno va a tener que opinar a favor de los proyectos del gobierno. Doctor Lara, no olvide... Para mí lo más fácil ha sido la independencia. Se le acabó, despídase de la independencia. Doctor Lara, quedamos con el compromiso, ¿no? Absolutamente, cuente con eso. Bueno, un abrazo muy estrecho. Saludos, y espero que sea muy pronto que Cambio Radical sea partido de gobierno y que usted no sea senador independiente. Sino... un gran abrazo, senador. Un gran abrazo, sí señor, saludos a todos allá.